¿Qué más pues todos, cómo van? Oiga, hoy haremos un bike check, porque mucha gente se pregunta qué hace un downhillero en una bici de cross country. Así que les mostraré cómo volví una bici de cross country digna de bajar a lo que da. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de downhill por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. Hay cosas que son obvias en una bici de cross country. Llantas de cross country, asiento de cross country, la relación, la cadena, el plato. Pero entraremos a mostrarles qué hace la diferencia en esta bicicleta. Partamos entonces que tiene Cushcore tanto atrás como adelante. Obviamente el Cushcore de cross country. También le monté unos rines, una belleza de rines de Raceface, que las manzanas son así gordotas, son de cross country, son de carbón, discos 203. Eso se ve hasta raro, porque nadie los pone. Y mucho menos 4 pistones. Los Shimano XTR, 4 pistones, discos de downhill, eso sí frena. Porque el día que las estrené, tal como venía con 2 pistones, disco 160 creo que era, la verdad frenaba. Pero a mí que me gusta bajar más rapidito, dije, vamos a cambiar esto adelante como atrás. Que un pedal de cross country, ¿cómo es? Es un poquitico aquí, chiquitico. O sea, no tiene este bordecito. Estos son los HT de enduro. Porque realmente uno como downhillero le gusta sacar el pie, le gusta derrapar. Entonces, cuando el pie sale y el pie vuelve en un pedal chiquitico típico de cross country, se va a matar. Y fíjense que tiene pines tanto atrás como adelante. Un detalle artesanal. Este sí fue hecho en Manizales, puro talento de cuenticas. Una guía hecha en casa. Se adaptó para que la guía saliera de aquí, del rodamiento de abajo de la suspensión, y quedó sólida. La verdad es que se lució con ese trabajo. Aquí adentro podemos ver un tubo que protege la funda para que la cadena con el desgaste y la brincadera no me vaya a romper la funda y no me quede sin cambios. Tenemos los protectores de las bielas. Una biela de carbón o hasta de aluminio o de lo que sea, uno le mete unos golpes fuertes, ¿cierto? Así que el protector no sobra. Tengo aquí un cargo de Raceface. Aquí va una pipeta, ahí está el adaptador para la válvula, y está una multiale. También están unos bacon strips, que son los tocinetas o como le llamen. Tengo unos cuantos ahí, al igual que tengo otros acá metidos en el mango. Si uno es downhillero y lo que quiere es bajar cómodo, sé que el peso lo voy a pagar un poco en la subida, pero quieres bajar cómodo, tengo un dropper de 120. Eso hace gran diferencia. Si hubiera de 200 se lo pongo, pero no hay dropper de 200 para esta medida. 120 es el máximo. Hay muchos portacaramañolas de cross country, de enduro u otras disciplinas que realmente no logran dejar la botella bien metida. Toca entonces hacerle un arreglito acá y queda mucho más sujetada la botellita para no ir a quedarnos sin líquido en la montada. Tengo un timón más anchito de la cuenta, que el ancho de pronto en enduro vamos 770, 760, este 750 apenas para cross country, pero vemos que tiene un poco de rise. Eso se ve raro, se ve pajarraco para unos, a mí es que me encanta. Y el detalle que realmente hace la diferencia en esta bici. Si se fijan bien, aquí vemos una copa. Esto se llama un angle set. ¿El angle set qué hace? Abre el ángulo de la suspensión, dejándola más agresiva para bajar. Porque a medida que la bici baja de downhill a enduro, a trail, a cross country, la suspensión se empieza a cerrar el ángulo. Con el angle set lo abro una gota más, quedando como más cómoda para bajar. Por último, los manguitos. Los mangos estos, yo soy amante, fan número 1 de los ODI Long Necks. Los tengo en todas mis bicicletas. Aquí está esa tapita de stem caps de Good Vibes Only, que esa realmente me alegra verla de cada que monto. Pilas con este detallito de aquí, que estoy seguro que no lo vieron nadie, ni se lo vieron venir. Es un pedazo de cinta gorila. Ahí está enrollado. Ustedes no saben lo útil que viene siendo la cinta gorila en las montadas. Llega a pasar algo, con usted arregla lo que quiera. Un detallito importante en la suspensión delantera, mucha gente desconoce los tokens para mejorar la progresividad. Entonces tengo la Marzocchi Z2 con 4 tokens para que la suspensión quede con buen tacto inicial y cuando llegue a la parte final, ¡pum!, se ponga durita. ¿Cómo no voy a dejar también el guardabarros corto de Mudhugger? Que este se llama el Shorty. Queda una belleza, porque entonces, claro, es que es una bici de enduro básicamente en una bici de cross country. Ahí les queda entonces. Para el que no sabe qué bici es esta, es una Giant Anthem 29 de carbón talla M. Ahí está, un bizcocho. Es que la verdad,
Yo la veo y digo, eso es un bombón. Si quieren estar atentos a lo que vaya saliendo, campanita, ahí les llega la alerta de notificación. Deben suscribir, vale la pena. Y bueno, ahí estamos en contacto porque la idea es seguir compartiendo buen contenido, contenido de calidad, contenido que sea útil para todos ustedes y aprendan cada vez más desde técnicas, desde cómo enchular o engallar la bicicleta y cantidades de cosas.